cómo hablar con gente con respecto a muchas de las objeciones que surgen en relación a lo que creemos, porque estoy seguro que ustedes están conscientes de que la gente tiene toda clase de objeciones al cristianismo, ¿no? O sea, si tú hablas con alguien, le dices, yo soy cristiano, es muy probable que te diga, sí, pero el cristianismo, no, o sea, y que muestren alguna objeción. Y muchas de estas objeciones son muy razonables, muy lógicas en lo que están diciendo. Y eso es lo que hemos estado tratando de ver. Espero que a lo largo de estos mensajes, hoy es el quinto mensaje sobre apologética, si no los han estado contando, y espero que pueda ser como una serie, al final 6 mensajes en total, porque hay un tema más para el próximo domingo, y que en esos se resuma de una manera un poquito más detallada varios de estos temas. Entonces he tratado de ir abarcando las objeciones más comunes, que por lo menos yo sé que existen y que yo he escuchado y que he leído, y tratar de verlas a la luz de la Biblia. Y el día de hoy es si se contradice la ciencia y la Biblia. Y obviamente esto ustedes, especialmente si han estado involucrados en algún círculo académico, de universidad o no sé, científico de alguna manera, están familiarizados con esta idea muy común de que tenemos un problema. O sea, si tú quieres ser científico, eso es una cosa, y si quieres ser religioso, eso es otra cosa, pero no puedes ser científico y religioso, o creer en Dios, o creer en la Biblia. ¿Han escuchado esa idea? Porque la ciencia en gran parte ha desacreditado lo que la Biblia enseña. O por lo menos esa es la concepción común. Entonces hoy me gustaría brevemente hablar de algunos de los puntos más importantes que ustedes deben de tener en cuenta cuando hablan de este tema. Y entonces quisiera que vieran que realmente no hay una contradicción real entre la ciencia y la Biblia. Y la misma Biblia nos dice eso. Vean lo que dice Romanos 1:20. Ya lo hemos estudiado porque ya hemos estudiado Romanos 1, pero quiero que lo vean nuevamente. Esto es una clara explicación de este punto. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Ven lo que dice ahí? Dice, hay algo con respecto a todo lo creado, todo lo que nos rodea, que realmente da testimonio de lo que Dios está haciendo y quién es Dios. Es interesante que cuando alguien les dice que es incompatible la ciencia y la Biblia, sepan algunas estadísticas con respecto a esto. Estaba leyendo esto justamente, una encuesta que se hizo. Esto es la Academia Nacional de Ciencias, y de todas las científicos que son parte de la Academia Nacional de Ciencias, cuando se les preguntó si creían en un Dios que activamente se comunicaba con la humanidad, por lo menos a través de la oración, 40% dijo que sí, 40% dijo que no, y 20% no estaban seguros. 40% dijo que sí.
Ahora, eso es interesante considerando si realmente es tan incompatible la ciencia con la Biblia, que 40% de todos los científicos de la Academia Nacional de Ciencias crea que sí existe un Dios que se comunica con la humanidad. La estadística crece aún más si consideramos las estadísticas de los doctores. En una encuesta hecha a doctores, preguntándoles si creen en los milagros, vamos a llegar a eso en un momento, 73% dijeron que sí. Y 55% de todos los doctores, esto fue en Estados Unidos, pero claro, esta es una representación muy grande de los doctores, 55% de todos los doctores en la encuesta dijeron que ellos han visto algo que no pueden explicar médicamente en algún caso que han tratado. 55% de todos los doctores. Entonces, obviamente aquí tenemos cosas que están sucediendo más allá de la capacidad de la ciencia y del mundo científico. Es muy evidente por estas estadísticas, pero más allá quiero llevarlos a lo que dice la Biblia y lo que dice aquí Romanos 1, porque quiero que vean este punto, quiero que entiendan qué es lo que dice este versículo con respecto a la realidad de las cosas que nos rodean. Nos está hablando este pasaje sobre el mundo natural. Es decir, a lo cual todos están expuestos, ¿no es cierto? El mundo, la creación del mundo. Desde la creación del mundo hay algo con respecto a Dios que es evidente. Entonces, estamos hablando de la ciencia, que realmente solamente se refiere a conocimiento, lo que sabemos sobre algo. Y vamos a definir, vamos a separar estas dos categorías de lo que está hablando aquí Pablo, porque estamos leyendo la Biblia y ese es un tipo de revelación de Dios, pero Pablo está explicando otro tipo de revelación de Dios, que es la revelación general. Entonces, estamos hablando de dos categorías, una es revelación general y otra es revelación especial, que es lo que consideramos que es la Biblia. Ahora, son como si fueran dos libros. Imagínense como dos libros y el autor es el mismo. No son diferentes autores. El autor de la creación es el mismo autor que escribió este libro. O por lo menos esa es la premisa que tenemos como cristianos y vamos a ver si es congruente. Porque si es el mismo autor, deberían de encajar de alguna manera, ¿no? No deberían de ser contradictorios porque el autor es el mismo. Ni modo que el autor haga una cosa que es una cosa completamente y otra que es otra cosa completamente y que cuando las juntes choquen y no tengan ninguna congruencia o se contradigan completamente. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido si de veras es el caso. Entonces, queremos ver si este autor que escribió la revelación general y la revelación especial realmente es el mismo autor y que de alguna manera estos dos tipos de revelaciones se complementan una a la otra. Es decir, la naturaleza nos muestra algunos aspectos de Dios que la Biblia no nos explica y que son necesarios y la Biblia no los contiene, y la Biblia explica otros aspectos de Dios que la naturaleza no nos explica. Por ejemplo, ¿cómo sabes algunas cosas acerca de Dios? Como por ejemplo su amor revelado a través de su Hijo encarnado, dándose como un sacrificio necesario para redimirnos de nuestros pecados, ¿entienden? Eso es algo que la naturaleza no te lo está diciendo. Eso es algo que requiere revelación especial para conocerlo. Pero de alguna manera estas dos áreas tendrían que coincidir y tendrían que armonizarse, por lo menos en algunos puntos muy específicos. Y vamos a ver eso hoy, lo que es el mundo natural y el mundo sobrenatural. Es la segunda parte de lo que vamos a ver. Vamos a empezar con el mundo natural y cuando vemos el mundo natural realmente estamos tratando con dos diferentes
teorías con respecto a de dónde viene este mundo natural. Porque, miren, tenemos que ser muy claros, y aquí esto ya, me voy a meter un poquito, me voy a salir un poquito de la Biblia para tratar simplemente con cosas científicas y argumentos científicos, y ver si de alguna manera coinciden con la información bíblica después. Pero todo esto, hermanos, tienen que ustedes separarlo, lo que es teoría científica y hechos científicos. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Cuando estamos hablando del origen de todas las cosas, el origen del universo, estamos lidiando con teoría científica. No son hechos científicos, son teorías, porque obviamente tienen que ver con la historia. Es algo que no se repite y no se puede comprobar con el método científico. Entonces tienes que tomar la evidencia que tienes ahorita y buscar cuál teoría mejor explica lo que existe o lo que ves. ¿Entienden? Esa es la idea detrás de una teoría científica, es ayudarnos a establecer qué es lo más probable que ha sucedido. Y entonces tenemos el concepto de evolución natural contra, podríamos decir, el concepto de creación divina. ¿Y qué es lo que propone la evolución natural? Y todos los que tienen hijos en cualquier escuela de gobierno o inclusive privada, probablemente están siendo expuestos a esta idea de que todo vino por una evolución natural de las especies. Y se los voy a resumir brevemente. No es el tema hoy, el creacionismo, pero es en parte el tema. La idea de la evolución natural, en esencia, dice que algo existe. ¿De dónde viene ese algo? No sabemos, pero hay un algo. Ahora, ese algo entendemos que es el universo. Ahora, hace unos años, hace no mucho tiempo, el consenso científico era que el universo, como lo conocemos, siempre ha existido. O sea, ha sido siempre lo que existe. Ahí está, es el universo, siempre ha existido, tan tan, fin de la historia. Entonces se cuestionaba el relato bíblico en relación a eso, porque decían, es que el universo simplemente siempre ha estado ahí. Y entonces, por lo tanto, el relato bíblico no es válido. Pero de repente empiezan a estudiar los astrónomos y los cosmólogos todos los fenómenos que existen en el universo y llegan a la conclusión, ahí sí basado en evidencia, de que el universo está en una expansión constante. Y cuando ven esa evidencia de que el universo está en expansión constante, de repente regresan y dicen, no es cierto, el universo no siempre ha estado ahí, el universo tuvo un principio. Y ese principio le pusieron Big Bang. Pero en esencia regresaron al concepto bíblico de que realmente hubo un comienzo de todo. La narración de Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. Esa es la corbata que debería haber usado hoy, ¿verdad? En el principio creó Dios. ¿Entienden? Ese es el concepto bíblico y ahora la evidencia científica apunta a que así es efectivamente, de acuerdo a la evidencia que tenemos, que el universo sí tuvo un comienzo en algún punto del tiempo y no siempre ha estado ahí nada más. Bueno, ¿de dónde vino ese comienzo? ¿O qué es lo que motivó ese comienzo? ¿O qué es lo que ejerció la fuerza necesaria para que hubiera una explosión que pudiera generar todo lo que existe? Eso no lo sabemos. O no lo saben los científicos realmente, porque no hay manera de saberlo. Nosotros como cristianos sí sabemos, porque decimos Dios es la causa de todo, porque tiene que existir una causa de todo lo que existe y todo lo que sucede. Porque todo lo que vemos es un efecto. Es algo contingente, así es como lo entendemos, y por lo tanto viene de otro lugar. Bueno. Ahora, lo que propone la revelación, la evolución natural es que básicamente no sabemos de dónde, pero de nada vino algo,
porque no sabemos qué. Entonces algo estuvo ahí. ¿De dónde vino el algo? No sé, pero ahí estaba. Y algo produjo más, tuvo suficiente para generar más, y esa materia produjo de cosas que no tenían vida, cosas que sí tenían vida. Es decir, que de lo que no tiene vida, algo con vida surge, lo cual también viola la primera ley de biología, pero bueno, en fin. De algo no vivo viene algo vivo, y de un microorganismo viene un organismo complejo como nosotros. Ahora hay varios problemas, no me voy a meter mucho en esto porque ya lo hemos visto antes, pero hay muchos problemas con esta idea, porque en primer lugar, y esto nada más tratando con las evidencias, en primer lugar tenemos que las mutaciones necesarias para que una especie vaya evolucionando y mejorando nunca se han visto, porque esas mutaciones requerirían de nueva información genética que no poseyera esa especie antes, y eso nunca se ha visto. Nunca se ha visto que una mutación provea de nueva información genética a una especie. Por ejemplo, una persona que naciera con plumas, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sería nueva información genética. Eso jamás se ha visto, y eso sería absolutamente necesario para que una especie pudiera cambiar a otra especie. Nueva información genética, especialmente de un microorganismo que llegáramos a ser nosotros, como somos hoy. El otro problema es el registro fósil, porque no existen fósiles transicionales entre las especies realmente, por lo menos no la cantidad que debería de haber si es que tenemos especies cambiando a otra especie. Tendría que haber millones de fósiles transicionales de este cambio entre una especie y otra, y no existen. Lo que aparece en el registro fósil realmente, y lo que vemos científicamente hablando, es como si aparecieran de repente especies perfectamente formadas ya. Y hay muchas cosas que podríamos hablar con respecto a esto. Porque si las características de defensa de nuestro organismo fueran un producto de evolución y de adaptación, generaciones anteriores de nuestra especie, supongamos, habrían tenido serios problemas para sobrevivir, al grado que habrían quedado totalmente exterminados desde un principio. Por ejemplo, la coagulación de la sangre. Si eso no está ya desde un principio perfectamente desarrollado como parte de un organismo, de una especie, esa especie no puede sobrevivir nadie, ninguna. ¿Entienden? O sea, ese factor de la coagulación de sangre tendría que aparecer perfectamente desarrollado desde un principio para que la especie entera sobreviva. No tienes tiempo para evolucionar y desarrollarse. No hay tiempo. O sea, no es cuestión de millones de años como propondrían. Entonces, por otra parte, y bueno, eso es brevemente algunos de los puntos. Obviamente hay más, pero nada más les pongo algunos de los puntos que nos tendrían algunos problemas con el concepto de la evolución natural, con simples cosas científicas. Tenemos algunas otras cosas que vamos a estar viendo en un momento también, que coinciden con lo que estamos viendo secularmente y lo que dice la Biblia, es decir, con lo que la ciencia dice. Por otra parte, tendremos el origen del universo como una explicación de creación divina, de lo cual alguien más grande y más poderoso, que es causa de todo, tiene la capacidad de producir lo que vemos hoy, y tiene capacidad de ordenarlo y darle un propósito y darle sentido y ponerlo de tal manera que todos los factores necesarios, por ejemplo, para la vida en nuestro planeta, estén presentes. Ahora tú podrías decir, y muchos dicen, esto simplemente es casualidad. Vi un documental en donde hablaban de que decimos universo, pero realmente ahora los físicos proponen a muchos la idea de
multiversos, es decir, que el nuestro es un universo entre muchos diferentes universos y que dadas las millones y millones de universos posibles, el nuestro es simplemente el que tiene las condiciones adecuadas, aunque son muy remotas las posibilidades, pero como hay millones y millones de universos, el nuestro que surgió tiene simplemente por casualidad estas condiciones a través de las cuales nosotros podemos estar aquí, ¿no? Y bueno, eso podría ser una explicación. Siempre podrías evadir la evidencia de esa manera. Por ejemplo, si estuviéramos jugando algún juego que involucrara cartas o dados, ¿no? Y siempre cayeran para favorecer a una persona, a lo mejor esa persona para defenderse podría decir, es que las posibilidades de que siempre caiga el número que yo necesito, pues ahí están, ¿no? O sea, sí, pues matemáticamente existe la posibilidad de que siempre caigan los dados o siempre las cartas me las den a mí las que necesito. Pero ¿qué creen que dirían los otros jugadores? Bueno, sí existen las posibilidades matemáticas de que siempre te caiga a ti exactamente lo que necesites, pero la otra posibilidad es que estás haciendo trampa, ¿no? O por ejemplo, podría tener una ejecución, ¿no? Una persona que van a ejecutar y varios francotiradores expertos, ¿no? 10, con una persona ahí, y que los 10 fallaran. Ahora, dentro de las posibilidades que existen, claro, un francotirador experto podría fallar a un blanco. Por lo tanto, 10 podrían fallar también. Entonces, esa podría ser una explicación, que las probabilidades simplemente no coincidieron para que se diera o no quisieron darle. Esa sería otra explicación, ¿entienden? Es decir, hay una manera científica siempre de evadir la evidencia que tenemos delante de nosotros en cuanto a las probabilidades, por ejemplo, de que el universo todo está acomodado de tal manera y tan perfectamente sincronizado que nuestro planeta tenga todas las condiciones para que exista vida en él. Y en algunos de estos factores, si variaran por una millonésima parte, cambiarían todo la estructura del universo a tal grado que nuestro planeta no podría tener vida. Y hay muchas cosas, muchos factores que se consideran en cualquiera de las ciencias que entendemos que son necesarias para que tú y yo estemos aquí el día de hoy. Y entonces, científicamente hablando, bíblicamente hablando, la evidencia está apuntando a que sí existe un creador que tenía un propósito y un diseño en lo que hizo para hacerlo de una manera muy específica. A esto lo llamamos un principio antrópico, es decir, que parece como si el universo hubiera estado preparando un lugar especial para nosotros y nada más esperándonos para darnos la bienvenida, ¿no? Aquí están todos los factores necesarios para que pueda haber vida y para que ustedes puedan estar. Y entonces, tienen que pensar este tipo de evidencias, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? O sea, sí puedo ignorarlo, sí puedo evadirlo y puedo creer otra cosa, pero en general, hermanos, la teoría de la evolución natural realmente simplemente es una manera de evadir la realidad de la existencia de Dios, diciendo, no es Dios necesario para todo lo que existe, pero tienes que hacer una cantidad de ajustes de probabilidades gigantescos para adaptar tu mente a estas posibilidades. Porque tienes que empezar a pensar, por ejemplo, si ustedes salieran de aquí y compraran un billete de lotería, no estoy diciendo que lo hagan, pero si lo hicieran, ustedes podrían analizar esas probabilidades sobre qué tan probable es que ganen la lotería.
Y entonces, a pesar de que sí es probable, o sea, sí hay una probabilidad, ¿qué tan seguros están de que de veras pasa? ¿Qué pasaría? No tan seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de todas las probabilidades parece ser que aunque sí existe una probabilidad, todo está apuntando, toda la evidencia está apuntando en otra dirección, que es, no te la vas a ganar. No te vas a ganar la lotería si compras un billete hoy. Hacia allá está apuntando toda la evidencia, aunque sí existe una probabilidad. Y es lo mismo que pasa dentro de la comunidad científica, y estas teorías de multiversos y todo esto, es simplemente una manera de buscar cómo es que la explicación más aceptable para ellos es que dentro de todas las probabilidades, aunque parezcan muy remotas, esta es la que estamos viviendo. ¿Entienden qué es lo que les estoy explicando? Y bueno, vamos a ver, todos ya conocen qué es lo que dice Génesis sobre el comienzo de todo. Dice Génesis que Dios creó el mundo y todo lo que en él hay en 6 días. ¿Han escuchado esta pregunta de qué vino primero, la gallina o el huevo? ¿Verdad? Es una buena pregunta. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? La respuesta que da la Biblia es: la gallina vino primero. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando Dios creó las cosas, Dios ya los creó en su estado de madurez. Aquí está, ya. Por ejemplo, la primera persona, ¿quién fue? Adán. Y no nació como un bebé, ¿verdad? No es como que lo hizo como un embrión y que dejar que fuera desarrollándose y ya poco a poco irle dando su escuela en casa, ¿no? Para que fuera aprendiendo todo lo que necesitara aprender. No, Dios ya lo creó en un estado de conciencia y de razonamiento y con un cierto grado de entendimiento que tendría un adulto muy inteligente. Y fue así con todo lo que estaba en la creación, probablemente. Es decir, Dios decía algo, entraba en existencia y ya entraba en una existencia de aparentar cierta edad. Por ejemplo, un árbol. Yo me imagino que un árbol que Dios creó en un día, tú lo habrías podido cortar, en teoría, y ver los anillos, aunque no pasaron años. Pero es parte del funcionamiento natural de ese árbol y Dios lo creó así desde un principio. En la Edad Media se hacía mucho debate sobre la realidad, sobre la pregunta de que si Adán y Eva habrían tenido ombligo. Una pregunta teológica muy importante, ¿no? ¿Tendrían ombligo o no? Bueno, considerando el hecho de que el ombligo es como, digamos, una cicatriz dejada por el cordón umbilical, la respuesta de muchos es no, pero también no hay razón para pensar que realmente sí podría haber tenido ombligo Adán y Eva, ya que el ombligo anatómicamente constituye parte de nuestra estructura física, es decir, los músculos de nuestro abdomen se acomodan alrededor del ombligo y también es una cuestión estética, ¿no? Que Dios pudo haber bien creado con esa apariencia de estar ya ahí, ¿no? Aunque nunca hubiera habido un cordón umbilical. Es decir, todo lo que existe dentro de la creación original no necesitaba comenzar desde cero, sino podría haber aparecido ya en un estado de madurez. De todas maneras, tiene que haber un comienzo, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser el comienzo desde bebés? Si eso es realmente lo primero que hay, ¿por qué no podría ser desde un comienzo el estado de adultos, como todos los animales, ¿no? Un elefante ya grande, ¿no? Un dinosaurio ya grande, una ballena
ya grande, pájaros, no bebés, sino pájaros que ya podían alimentarse solos, todo ese tipo de cosas. No hay razón por qué no, especialmente si estamos creyendo que todo surgió en un momento, al Dios decir las palabras, ahí estaba. Y bueno, son muchas de las cosas que son interesantes pensar y razonar, porque hay muchos problemas que algunos tienen con algunas cosas. Por ejemplo, las estrellas que están a millones de años luz de la Tierra, y dicen, pues si están a millones de años luz de la Tierra y esa luz ya nos llegó, ¿qué quiere decir eso? Que han pasado millones de años, ¿no? Pero ¿qué pasa si Dios desde un comienzo colocó las estrellas a millones de años luz y la luz que daban esas estrellas hasta el mundo ya con esa distancia recorrida? ¿No pudo haber sido ese el caso? O sea, Dios no tenía que esperar, a ver, voy a esperarme un rato hasta que llegue la luz, ¿no? Millones de años luz que llegue hasta la Tierra. Es decir, Dios es un Dios y realmente es la causa de todo y tiene este tipo de poder que puede comenzar no desde donde nosotros pensamos que tienes que comenzar, porque en nuestra experiencia del proceso natural siempre necesitarías, si algo tiene apariencia de mucha edad, necesitarías que hubiera pasado todo ese tiempo, pero en el caso de la creación no, y lo vemos en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, Jesús convirtió agua en vino, y ese vino, cuando lo probó el encargado de la fiesta, ¿qué dijo? Mejor vino que he probado. Es decir, ese vino que se había creado en un día tenía la apariencia de un vino muy viejo, que solo podría ser el resultado de mucho tiempo. ¿Entienden? O sea, la Biblia está llena de este tipo de ejemplos en los cuales Dios hace cosas que solo Él puede hacer en una manera que nosotros no, porque no necesita tiempo Dios para hacerlas, y puede crearlas en un estado que ya parezcan como si hubieran estado ahí mucho tiempo. Entonces no es necesario ni que el universo tenga millones de años, ni que la Tierra tenga millones de años, si su comienzo fue ya en un estado de apariencia de muchos años. ¿Entienden? Bueno, hay muchas cosas que podemos decir también sobre este punto, pero quiero darles el panorama más o menos aquí, algunos puntos interesantes, creo yo. A lo mejor a ustedes no se les hace interesante, pero a mí sí me fascina, porque realmente se van a encontrar con gente que les gusta hablar de esto, y es bueno que puedan hablar de estos puntos y tener algunas respuestas con respecto a estas cosas. Ahora, está el concepto de uniformidad dentro de la ciencia, que dice que todas las cosas siempre han sido iguales y se tienen que seguir repitiendo de la misma manera. Y eso es un principio interesante, ¿no? Y importante para la ciencia. Sin embargo, la uniformidad tuvo un comienzo. En algún momento comenzó la uniformidad. Y en algún momento comenzaron las leyes que conocemos hoy a funcionar como funcionan, ¿no? Y entonces estamos nada más tratando de determinar en dónde tiene el comienzo todo esto y qué es lo que, hacia dónde está apuntando. También tenemos la Biblia y la historia arqueológica y de arqueología moderna. Historias, por ejemplo, del Arca de Noé, que están en la Biblia, con las cuales también la geología y la paleontología y otras áreas coinciden. La historia, por ejemplo. Existen más de 50 relatos alrededor del mundo con respecto a un diluvio universal, en todas las culturas prácticamente de la Tierra. Y han encontrado fósiles marinos a 400 metros de la cima de Everest. Fósiles marinos. O sea, de repente empieza a todo apuntar en una dirección que parece ser que nos dice que lo que la Biblia dice sí es cierto. ¿Entienden? Si ustedes regresan en la historia, más o menos unos 4,000 años, entre 4,000
y 3000 años aparecen todas estas civilizaciones de momento totalmente avanzadas, ya con una clase de conocimiento muy, muy superior al nuestro el día de hoy. Y la pregunta es, ¿cómo pasó eso? ¿Y por qué en ese periodo de tiempo específicamente? Por ejemplo, los egipcios, los mayas, todas estas civilizaciones muy avanzadas en sus conocimientos científicos. Bueno, si el relato de la Biblia es cierto, todo lo que fue destruido en el diluvio, incluyendo todas las civilizaciones, no dejaría ninguna civilización grande más allá de 4000 años en el pasado. Y toda la información que Noé y su familia habrían traído consigo dentro del arca y que habrían empezado en todas las siguientes generaciones era información prediluviana muy avanzada ya, al tal grado que podían hacer cosas muy sofisticadas, construir ciudades, construir instrumentos musicales, manejar metales, muchas cosas que nos tomaron después mucho tiempo desarrollar y entender, pero ya existían antes del diluvio, lo cual permitió que cuando Noé y su familia sobrevivieron el diluvio, sus hijos y sus familias comenzaran nuevas civilizaciones con mucha información que permitiera desarrollo de grandes civilizaciones con mucha información que hasta el día de hoy no entendemos. Vean muchos documentales, por ejemplo, sobre Egipto y sobre las pirámides egipcias y cómo nos tardó cientos, si no es que más de miles de años, entender cómo es que lo hicieron. O cómo ya sabían esas cosas de astronomía, los mayas, los aztecas, o sea, información que no entendemos de dónde la sacaron y cómo surgieron esas civilizaciones de una manera tan rápida. Bueno, hay muchas de estas cosas van coincidiendo con la Biblia. Por ejemplo, también hay una civilización que se llama de los hititas y a principios del siglo XX, hasta principios del siglo XX, todos los arqueólogos cuestionaban y los historiadores esta civilización y decían, es un invento de la Biblia, no hay ninguna evidencia de que ellos hayan existido. Y a principios del siglo XX descubren de repente los arqueólogos la civilización hitita. Y ahí está, de un momento a otro encontraron toda una ciudad y toda una civilización que antes estábamos completamente ignorantes con respecto a ella y que decíamos cómo, porque la Biblia lo describe como una civilización muy poderosa. ¿Entienden? O sea, de repente empiezan a juntarse muchos elementos que sí parecen estar apuntando en una dirección que nos lleva a la Biblia y a decir, a lo mejor lo que la Biblia dice no está tan lejos de la realidad científica. No le estoy hablando de la realidad religiosa, estoy hablando de la realidad científica que estamos viendo, arqueológica e histórica. Bueno, tenemos muchos problemas con la ciencia en general, porque la ciencia está muy limitada, ¿no es cierto? Y también tenemos otro aspecto que es importante en la Biblia, que es el mundo sobrenatural. Existe un mundo sobrenatural. Y ahora, para terminar, quiero brevemente que veamos este aspecto, porque esto es muy importante, y aquí es donde entra el verdadero conflicto de muchos científicos y muchas personas que dicen, lo sobrenatural no es posible. Y específicamente tenemos esto, que son los milagros. Tenemos una serie de categorías que entran en la Biblia de cosas que no necesariamente violan las leyes de la naturaleza, en sí, porque por ejemplo para partir el Mar Rojo dice que Dios envió un fuerte viento, ¿no? Entonces aquí entran leyes naturales que actuarían para causar algo. Entonces no es nada realmente sobrenatural que tendría que estar sucediendo, es decir, que rompiera leyes naturales, simplemente es un nuevo factor que Dios introduce dentro de las leyes naturales, ¿no? No sería, un embarazo no es algo raro. Un embarazo en una virgen sí es algo raro. Pero si Dios introduce ese factor de un óvulo, ¿cómo se dice?
fecundado, ahí está, es un proceso natural. A partir de ese momento simplemente es un proceso natural. No necesariamente es algo, o sea, pasaron 9 meses, ¿no? María no de repente ahí tuvo a Jesús, ¿no? ¡Pum! Apareció. O sea, Dios usó procesos naturales para hacer cosas que tenían factores de intervención divina, pero en muchos de los casos de lo que estamos viendo en la Biblia, no es tanto que las leyes de la naturaleza se violen, sino Dios está introduciendo nuevos factores dentro de las leyes de naturaleza para un determinado propósito y un determinado efecto. Y es importante, hermanos, que vean la limitación que tiene la ciencia. Porque aquí es donde creo que especialmente hay muchos de este grupo nuevo de ateos, que es así se determina, ¿no? El nuevo ateísmo, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, que precisamente murió en diciembre, ellos eran proponentes de que la ciencia tiene realmente la clave de todo. Todas las respuestas posibles a la vida están en la ciencia. Y si no las tiene la ciencia, ahorita solo es cuestión de tiempo. Deja que pase suficiente tiempo y la ciencia las tendrá. Pero el problema es que no están reconociendo las cosas que la ciencia natural está limitada. Que en las áreas en las cuales la ciencia natural está limitada para explicar. Por ejemplo, ya lo habíamos visto antes, el concepto del amor. El amor no es un concepto científico. El amor es algo que tú experimentas como algo real, sin embargo se sale de lo que la ciencia es capaz de explicar. Porque si el amor nada más es una serie de procesos químicos y físicos y de materia, entonces el amor realmente es solo una ilusión, no es algo real. Es algo que nosotros nos imaginamos que está ahí, pero no es real. Y nuestra experiencia nos dice que el amor sí es algo real. La ciencia tampoco está equipada para explicar el concepto de belleza, porque nuevamente el concepto de belleza también es una ilusión, porque solamente es algo que está programado en nuestras mentes por los procesos de selección natural para determinar qué son las cosas que nos favorecen más para sobrevivir, ¿no? Pero a ver, dile eso a tu esposa. En vez de decirle, te ves bella hoy, dile, pues mi mente ha estado programada por procesos de selección natural para verte como si estuvieras bella, porque eso es lo que nos permite sobrevivir como especie, ¿no? O sea, eso sería otra manera de entenderlo, pero nuestra experiencia nos dice que la belleza es algo real también y no es solamente una ilusión, es decir, ahí está, fuera de nuestra percepción. O sea, lo percibas como bello o no. Por ejemplo, también la realidad del bien y el mal no es científico tampoco. Si algo es realmente bueno o realmente malo, eso no es ciencia. Eso es un concepto moral y eso trasciende a la ciencia y la ciencia no está facultada para explicar realmente qué es el bien y qué es el mal. Nuevamente, podrías explicarlo en términos de procesos evolutivos de selección natural, pero el problema es que lo que normalmente nosotros consideramos como malo es lo que realmente favorece el proceso de selección natural, que es violencia y ver por tus propios intereses por encima de los demás, ¿no? O sea, lo que a mí me ayude a sobrevivir es lo que debo de hacer y lo que está correcto, no lo que a ti te ayude. Y entonces, la violencia no sería, en términos de proceso de evolución natural, algo malo, sería algo benéfico para la sociedad, ¿no? Porque los más fuertes van a sobrevivir y de esa manera podemos mejorar, ¿no? La especie. Y entonces la ciencia no está facultada, no tiene la facilidad para dar ciertas respuestas y es importante que todos reconozcamos las limitaciones de la ciencia y que la ciencia solo puede llegar hasta cierto punto. No es mala, la ciencia no es mala. Romanos 1:20 dice que no es mala, está diseñada para apuntarnos hacia Dios. Pero sí tienes que reconocer que está limitada y que no tiene todas las respuestas y que en algún momento van a tener que entrar algún tipo de fe en algo más que la ciencia. Algún tipo de fe, no tiene que ser la fe bíblica o la fe cristiana, pero algún tipo de fe tendrá que entrar en tu vida en algún momento. El problema es que
cuando vemos este aspecto de los milagros, nos empezamos a preguntar, y esto es donde entra la cuestión. La pregunta es, ¿no existen los milagros porque no los podemos explicar científicamente? Ahora, yo les acabo de decir muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Y sin embargo, el consenso general es que existen, no que son una ilusión. Entonces, creo que tenemos que examinar con cuidado el hecho de que si algo no puede ser explicado científicamente, no puede ser cierto, si esa es una premisa correcta, si es una conclusión de diferentes premisas que es correcta. ¿Entienden? Especialmente, y hay dos autores que son los que más filósofos, que más explicaron el problema con los milagros. Uno de ellos se llama David Hume, que decía, como la experiencia común no es de cosas sobrenaturales, lo sobrenatural no debe formar parte del entendimiento de cualquier persona razonable o educada. Y después Anthony Flew, que fue otro filósofo, reafirmó las teorías de Hume diciendo, efectivamente, no deberíamos de creer en lo sobrenatural porque lo sobrenatural es como superstición, simplemente nos está refrenando, nos está alejando de la realidad y del avance científico. Y si la experiencia general es, esto no pasa y no se puede comprobar, entonces no es verdad. Bueno, el problema es que si tú consideras la evidencia de los testimonios de la mayoría de personas, ¿hacia dónde creen que la evidencia empezaría a apuntar? Empezaría a apuntar a que sí hay cosas que pasan que la ciencia no puede explicar. ¿Por qué? Porque millones y millones de personas en diferentes culturas y en diferentes partes del mundo, en particular en el cristianismo, dicen que han experimentado en algún momento un milagro en su vida. Ahora, no quiere decir que esto es verdad, porque alguien diga que experimentó un milagro. Puede ser nada más una cuestión psicológica, puede ser que realmente no haya sucedido como creen que sucedió, pero la realidad es que de todas estas millones de testimonios, en particular de grupos carismáticos y pentecosteses que dan más énfasis a esto, si todos los testimonios están diciendo, y de millones de personas, tenemos que por lo menos dar la posibilidad de que en algunos de esos casos, sí, efectivamente algo pasa que no puede ser explicado científicamente. Y hablan, creo que era 80% de carismáticos afirman haber vivido un milagro, una experiencia sobrenatural, y 30% de iglesias más conservadoras y ortodoxas, probablemente dentro de nuestra iglesia está esa categoría, 30% de las personas han experimentado algún tipo de cosa sobrenatural en sus vidas. Así que es probable que en base a la experiencia y el testimonio que la mayoría de gente da, que está originada en fe y en una experiencia religiosa, en una experiencia relacionada con Dios, que algo hay aquí que es cierto y que es real. Algo hay. Y ahorita podríamos hacer una encuesta y podríamos preguntar, ¿alguien de ustedes ha experimentado algo sobrenatural? Ahora, no nada más estamos hablando de las cosas sobrenaturales que Dios hace, también hablamos de cosas sobrenaturales que el mundo espiritual hace en general. Y de repente podríamos empezar a recopilar esa evidencia y testimonios y empezar a llegar a la conclusión de que algo está sucediendo. Yo hablé alguna vez con un joven que me decía, yo no creo que Dios exista. Y entonces ahí me tienen a mí tratando de comprobarle que Dios existe, ¿no? No, bueno, pero es que mira. Y de repente llegó al punto en el que me dijo, yo sé que Satanás existe. Y digo, ¿y cómo sabes que? Porque he visto cosas que Satanás hace y los demonios hacen. Eso sí sé que existe, y nada más que a Dios no lo he visto.
¿Sí se dan cuenta? O sea, ahí es donde entra este aspecto de que, digo, lo sobrenatural también abarca cosas que están fuera de lo que Dios hace a lo mejor, pero quieras o no, son cosas sobrenaturales de todas maneras que están pasando. Bueno, si ustedes trataran el problema más grande, hermanos, y esto es como yo lo veo, y a lo mejor ustedes no lo ven así, pero así es como yo lo veo. De alguna manera u otra, para mí, todo es algo sobrenatural. Y todo es el resultado de algo sobrenatural. O sea, ¿cuántos de ustedes, papás, vieron a sus hijos nacer? Yo estuve ahí 3 veces en una cesárea. Una de ellas casi me desmayé, pero sí sobreviví. Y especialmente sobreviví para poder ver el momento en el que sacaban a mis hijos. Y en ningún momento pensamos en términos de, mira qué bola de químicos tan bonita, ¿no? O qué bola de materia tan bien formada, ¿no? Algo está pasando aquí que tú estás siendo testigo que no tienes, o sea, no puedes darle tanto crédito a la ciencia y a la madre naturaleza como para decir, wow, no. O sea, qué accidente tan bonito. Tienes alguna percepción interna de que lo que estás experimentando tiene un toque de lo sobrenatural. Y todo de lo que viene, todo el universo y todo lo que vemos, y especialmente nosotros, somos la más grande evidencia de lo sobrenatural. Cada ser humano. Y tenemos que hacer esto porque si tratamos de definir todo en términos de leyes naturales, no tienen la causa de nada. De nada. Porque una ley natural no es capaz de producir. Simplemente te dice qué es lo que pasa con lo ya existente. Por ejemplo, yo les puedo decir una ley de las matemáticas, ¿no? 200 pesos más 200 pesos son 400 pesos. ¿Cuántos de ustedes tienen ahora 400 pesos desde que dije eso? Esa ley por sí sola no tiene la capacidad de producir 400 pesos. Solo te puede decir lo que pasa cuando los tienes. Y todas las leyes de la naturaleza son así. Las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la biología, simplemente te dicen qué pasa con lo ya existente. Pero esas leyes en sí mismas no tienen la capacidad de producir nada, de causar nada. ¿Entienden? Requieren que algo ya exista para trabajar con eso. Si no tienes nada, las leyes no son nada. Y las leyes en sí mismas no son un agente causal. Entonces, este punto es muy importante, hermanos. Ténganlo en mente, las leyes naturales no causan nada. Por lo tanto, la causa de cualquier cosa fuera de nosotros tendría que ser, en efecto, algo sobrenatural. Porque lo natural no tiene capacidad causal. Apúntenlo y repítanlo durante los próximos días y piensen en qué significa lo que estamos diciendo. No es, miren, esto es parte de un proceso de estudio que ustedes tienen que desarrollar y que yo tengo que desarrollar, es meternos dentro de estas preguntas, verlas desde un ángulo científico, filosófico y tratar de dar respuestas a estas preguntas. Y van a ver que sí coinciden con lo que la Biblia nos está diciendo. Van a ver. O sea, no es muy difícil que yo los convenza de esto. Obviamente ustedes, este grupo, en general estaría de acuerdo conmigo, pero pueden hablar con muchas personas con respecto a estos temas que no están de acuerdo y hacerles pensar cosas que no habían pensado antes.
Yo lo he hecho muchas veces, hermanos. Créanme, sí se puede. No estoy hablando de convertirlos al cristianismo todavía, ni sí, que tengan una experiencia profunda religiosa, pero sí pueden poner la semilla de duda en sus mentes sobre las implicaciones de lo que ellos creen y ayudarles a ver ciertas cosas. Y Dios se va a encargar de poco a poco irlos llevando donde quiere llevarlos. Pero por último quiero que vean un aspecto sobre los milagros que es muy importante, creo yo, y tiene que ver con los milagros que hizo Jesús específicamente, muchos de otros milagros que hay en la Biblia, pero específicamente vamos a ver lo que Jesús hizo. Porque muchos creen que, nuevamente, es esta mala concepción, esta generalización de que los milagros son una violación de las leyes naturales, es un rompimiento de las leyes naturales. Pero ¿saben qué es lo que principalmente son los milagros? No es una violación del orden natural, sino principalmente es una restauración del orden natural. Piensen lo que hizo Jesús. Dio vista a ciegos, sanó enfermos, paralíticos, cojos. Eso no era una violación del orden natural, eso era una restauración del orden natural, donde Dios está diciendo, así fue como yo quería que fuera. La enfermedad entró a causa del pecado, no a causa de Dios. Dios no originó el pecado. La enfermedad entró a causa del pecado y Dios quiere demostrarnos a cada uno de nosotros a través de los milagros que lo que Él quiere hacer es restaurar el orden natural que Él estableció originalmente y darnos una probada de lo que vendrá, porque todo finalmente sí va a ser restaurado al orden natural que Dios quería que este mundo tuviera y que tú y yo tuviéramos. Entonces, eso era el enfoque del ministerio de Jesús principalmente. Y por último, quiero que vean un aspecto sobre los milagros que están en la Biblia y cómo esto es finalmente lo más importante con respecto a lo que tenemos que entender. Los milagros siempre están enfocados hacia la adoración, para llevarnos hacia la adoración. Algunos creen que Jesús era un buen mago de trucos, ¿no? Pero nunca ven a Jesús usando lo que Él podía hacer, nada más como los magos usan para impresionar a la gente, ¿no? O sea, Jesús no andaba por ahí diciendo, ¿ven ese árbol ahí? Miren cómo le puedo prender fuego, ¿no? Y a ver, ¿en qué mano tengo la moneda? ¿No? O sea, no era el tipo de cosas que estaba haciendo Jesús realmente. No eran ese tipo de milagros como nada más para impresionar a la gente. Vean lo que dice Juan 11. En el versículo 4, es cuando le avisan a Jesús con respecto a la muerte de Lázaro. Y Jesús dice, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Todos los milagros que Dios hace y ha hecho en toda la historia están diseñados, aunque no produzcan ese efecto necesariamente en todos, pero están diseñados para apuntarnos hacia Dios, para mostrarnos algo con respecto a Dios que nos lleve a glorificar a Dios y a decir, sí, este es el creador del universo, es el que tiene control de todo y yo quiero tener una relación con ese creador. Yo quiero conocerlo a Él y quiero saber lo que Él piensa, porque eso es lo que más importa. No me importa lo que la gente diga o lo que la gente piense, lo que me importa es lo que Él piense. Y eso es para lo cual están diseñadas estas cosas sobrenaturales, para llevarte a una relación personal que lo glorifique a Él, que tú puedas darle la gloria a Dios. ¿Es difícil creer en lo sobrenatural? Sí, es difícil.
O sea, no es fácil. Si uno de ustedes me dijera, no, hoy acabo de desayunar con mi bisabuelo que murió hace 15, 20 años. Sí, o sea, mi primera impresión sería, algo está mal aquí, ¿no? O sea, lo primero que cuestionaría sería a ti, ¿no? Tu integridad. Lo interesante, hermanos, es que la Biblia es muy honesta con respecto a esta dificultad que algunos tenemos. Para algunos es mucho más fácil que para otros. Y la Biblia es muy honesta. Vean, ¿se acuerdan al final de Mateo, en el capítulo 28, lo que dice cuando Jesús se le aparece a los discípulos en Galilea? Miren, Mateo 28, 16. Dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron. Ahí está, ese es el propósito de los milagros, de lo sobrenatural. Jesús resucitado, el propósito es adoración. Y sí sucedió, pero dice, más algunos dudaron. Y aquí estaba Jesús, enfrente de ellos, resucitado, el que ellos vieron cómo lo crucificaron, cómo lo metieron en una tumba. Y aquí frente a ellos, parado, y algunos dudaron. Entonces, lo que tú necesitas no es ver un milagro, es creer que los milagros pueden suceder y que Dios tiene la capacidad de hacerlos. Eso es lo que tú necesitas. ¿Entienden? O sea, mucha gente dice, si yo viera que esto sucediera, creería. No es cierto. Aunque lo vieras, dudarías. Porque las cosas sobrenaturales son extremadamente difíciles de creer. La misma Biblia dice, mucha gente ve cosas sobrenaturales, ve que Dios hace cosas y luego dice, no, pero quién sabe, ¿no? Así fue. Y entonces no es porque nosotros somos más avanzados científicamente que nosotros dudamos de lo sobrenatural. Ellos dudaban de lo sobrenatural también. Ellos tenían problemas para creer lo que estaban viendo. Entonces tú lo que tienes que saber es que el Dios de lo imposible dentro de nuestras mentes o de lo que nosotros normalmente percibimos como lo natural o lo que sucede todos los días, ese es el Dios que tenemos y que puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Nada más tienes que estar listo para entender que esto es realmente posible. ¿Va a pasar o no? ¿Y qué tipo de cosas vas a ver o no? No sé. Pero tienes que saber que esto es algo real. Y algo real que cuando tú lo experimentes o lo vivas en tu vida, te lleve a la adoración. Y saben, hermanos, ¿qué es? No es lo más espectacular para la gente de afuera, pero ¿saben qué es lo más espectacular, lo más sobrenatural que Dios hace? La transformación de un corazón. O sea, a lo mejor no es lo que muchos quisieran ver que Dios hace, ¿no? Pero eso en efecto es lo más sobrenatural, lo más espectacular que realmente está sucediendo todos los días. El hecho de que tú y yo estemos aquí con un corazón entregado a Dios, reconociendo su gloria, reconociendo la gloria de la cruz, del Hijo de Dios ensangrentado y sufriendo por nosotros, que veamos eso como algo glorioso, eso es sobrenatural. Porque para el mundo eso es repugnante, eso es un retroceso en la ciencia, eso no sirve. Y para nosotros es la esperanza de nuestras vidas, el fundamento de nuestra fe. La gloria futura que nos espera está basada enteramente en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿No es eso algo sobrenatural? Cuando tú y yo llegamos a la realización, a ver esto como algo precioso, como un tesoro para nuestras vidas, ¿no es algo que solo Dios puede hacer? No eres tú, es Dios el que hace que eso sea precioso para ti. Y eso no es científico. Bueno, entonces, ¿están la ciencia y la Biblia en contradicción? No. La ciencia nos lleva a un reconocimiento de Dios.
Nos lleva a glorificar a Dios y a adorar a Dios por lo que hace. Pero no es nada más eso, no es nada más reconocer que existe un Dios, sino es reconocer que Dios es un Dios personal que quiere tener una relación personal contigo. Y que la manera que ha provisto para que eso sea posible es dando a su Hijo como un sacrificio perfecto por ti y por mí. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Él, verlo a Él como tu única esperanza para ser perdonado delante de Dios. Tienes que hacer eso. Y Dios se convierte en tu amigo, no tu enemigo. ¿Qué hay mejor que eso? Nada que la ciencia te pueda ofrecer es mejor que eso.